lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Miqueas. Nuestro versículo lema se encuentra en capítulo 6, versículo 8. Y dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios le dio la ley a Moisés, le dio la ley al pueblo de Israel. 10 mandamientos. Conforme el tiempo fue pasando, el pueblo se dio cuenta que no podían cumplir con esos mandamientos. Ahora aquí el profeta Miqueas simplemente le pregunta a Dios: ¿con qué se acercará el hombre? ¿Qué pides tú del hombre? Y Dios les dice: que amen misericordia, que hagan justicia y que se humillen. Dios dijo: no pueden cumplir 10 mandamientos, entonces hagan estos 3. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús les dice: amarás a Jehová tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. En estos dos, dice, se resumen todos los profetas y la ley. Jesús dijo: no pudieron cumplir los 10 mandamientos, no pudieron ni cumplir las 3 leyes de amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Amen a Dios y ámense los unos a los otros. Y ni aún así a veces lo podemos lograr. Y el libro de Miqueas en realidad es otro profeta que vivió durante los tiempos de Isaías, Jeremías, todos estos profetas mayores que estaban profetizando contra Judá, contra Samaria, el cual es la capital del norte. Miqueas es uno de ellos. Él profetizó contra Judá, que es la capital de Jerusalén, y contra Samaria, que es la capital del norte de Israel, de las 10 tribus. Su nombre significa ¿quién como Jehová? Qué nombre tan hermoso. Y es interesante que el libro termina en el capítulo 7 diciendo: ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién hay como tú? Hace el énfasis a su propio nombre: ¿quién como Jehová? El tema es el juicio de Dios y el perdón. Y a través de este capítulo, si usted lo leyó, yo espero que lo haya leído, usted pudo darse cuenta que Dios habla de un juicio y de una restauración. La mayoría del Antiguo Testamento se basa de esa manera. Desde los jueces, reyes, crónicas, todo eso miramos de que Dios da un juicio, dice: los voy a castigar. Va a venir tal pueblo, los va a tomar cautivos, pero yo los voy a restaurar. Y aquí una vez más Dios les da ese mismo mensaje. Dios viene a ser el juez, pero viene a ser también el pastor, el que cuida de su pueblo. Escuchaba una anécdota que hablaba de un hombre que salvó a otro hombre de ahogarse cierto día. Y en ese día este hombre estaba a punto de morir. El hombre que lo salvó, lo sacó de ahogarse del agua. Este hombre siguió su vida. El hombre que lo salvó llegó a ser un juez. El hombre al cual él le salvó la vida llegó a ser un criminal. Y un día llegó a presentarse frente al juez. Y el juez lo vio y le dijo: aquel día
fui yo el que te salvé. Este día yo soy el juez. Yo tengo que imponer el castigo. Dios es ese juez que castiga cuando tiene que castigar. Nos llama la atención, nos jala las orejas cuando tiene que jalarnos las orejas. Pero también es el pastor que nos cuida. El pastor que da su vida por las ovejas, dice la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios para su pueblo. La fecha de este libro es más o menos entre los años 750 al año 735, el cual es después de Jonás. El mensaje, como dije, es dirigido a Judá y Samaria. El libro está dividido en 3 partes. En realidad, el capítulo 1 al capítulo 2 es un mensaje de juicio sobre el pueblo entero. La parte 2 es del capítulo 3 al 5, que es un mensaje de acusación. Dios está acusando a los líderes. Y la tercera parte es del capítulo 6 al 7 y es un llamado al perdón. Y es interesante que Dios habla a los montes y a los collados como los testigos de lo que Dios va a decirle al pueblo. Y entramos a la primera parte, el mensaje de juicio al pueblo, y inicia el pasaje como lo vimos ya en versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes de debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob. El pueblo de Israel tenía un problema. Ellos no entendían lo que estaban haciendo malo. Ellos creían que Dios había hecho un pacto con ellos, lo cual estaba correcto. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ese pacto pasó a través de los años, llegó hasta David. Y ese pacto permanecía donde Dios le había prometido al pueblo: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo los bendeciré, a cualquiera que los bendiga lo voy a bendecir, al que los maldiga los voy a maldecir. Yo los sostendré. Entonces ellos creían que Dios no los iba a castigar. Y era por eso que ellos se rebelaban contra Dios y decían: Dios no nos puede castigar, no nos puede mandar a estar cautivos por 70 años. Ya nos libró de la cautividad de los egipcios, no lo va a volver a hacer. Y Dios, una tras otra vez, vino y les decía: dejen sus ídolos. Dejen de seguir a estos dioses paganos, dejen estos cultos idólatras, dejen de hacer lo malo, porque si no, los voy a castigar. Y en esta ocasión el pecado de Judá y de Samaria es una vez más la rebelión. Y dice aquí el versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montes y ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque
porque de dones de rameras los juntó y a los dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El castigo de Dios es duro, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. También nos dice que Dios al que ama, castiga, como padre a quien ama a su hijo. ¿Usted ama a su hijo? Yo estoy seguro que en alguna ocasión lo tendrá que haber castigado. Le tuvo que haber enseñado una lección que le dolió a usted, pero era porque amaba al niño. Dios cuando nos castiga nos duele, pero es para llamarnos la atención. ¿Qué es la rebelión? La edad rebelde, ¿cuál es? La adolescencia. Los primeros años de la juventud, yo diría entre los 13 a los, ¿cuántos años tienes? Todavía estás ahí. Ya lo pasó. De los 13 a los quizás 16, 17, ya va madurando el joven, ¿verdad? Pero esa edad es una edad rebelde, donde el adolescente dice, yo ya sé, ya conozco, no me tienes que decir que me tengo que cepillar los dientes cada mañana, ¿verdad? Bueno, parece que te tengo que decir porque como que se te olvida, ¿verdad? Y creen que lo saben todo. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo, por tu rebelión. El pueblo de Israel creía que ya lo sabía todo y creía que Dios no nos puede castigar porque nos ama demasiado. Y Dios les dice, ustedes son un pueblo rebelde. Por su rebelión es que los voy a castigar. Pero también el capítulo 2 habla en cuanto a la opresión que había en el pueblo. Y dice, ay de los que están en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Estos líderes del pueblo habían corrompido al pueblo de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez ha tomado usted un mango? Mango que se ve sabroso, de esos verdes, ¿verdad? O si le gusta maduro, ya amarillo, rojo. Y dice uno, ¡ay, qué sabroso se ve este mango! Y empieza a cortarlo, y se da cuenta, ¡ah, tiene gusano! ¿Te le ha pasado o solo a mí? ¿Qué dice uno? ¡Ah, qué lástima! Ya no sirve. A la basura. ¿Por qué? Porque el gusano en la fruta empieza a comer de adentro para afuera. El gusano no entra, el gusano nace adentro. Mientras que la fruta está siendo germinada, ese gusano ya ha sido plantado en esa fruta, y cuando la fruta crece, el gusano empieza a tratar de salir. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. Ustedes están podridos por dentro hacia afuera. La opresión del pueblo empezaba desde sus capitales de Jerusalén y Samaria, y se extendía hacia afuera. Dios les dice, ustedes son los que me conocen a mí, ustedes deberían de representarme a mí, pero en vez están pudriendo al pueblo. La opresión estaba a tal punto que no dormían en la noche por estar pensando, ¿a quién le voy a robar mañana? ¿Quién tiene algo que le puedo robar?
Así había llegado el pueblo y Dios dice esto, no lo voy a permitir. Pero también les dice, versículo 6, ellos decían, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido. Quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa que eran de delicias, y a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andado con espíritu de falsedad mintiese diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este será el profeta de este pueblo. Dios les está diciendo aquí, a los profetas que les trae el mensaje y les dice lo que voy a hacer, no los escuchan, no los quieren escuchar. Les dice, cállate, ve a profetizar a otro lado. Dice, a los que llegan y les profetizan en cuanto a vino, sidra, quiere decir a los que les hablan nada más cosas buenas, bonitas, alegrías, a ellos escuchan, les dice Dios, pero no quieren escuchar que va a venir el castigo. Y mis hermanos, el pueblo de Israel era así. Cuando un profeta tenía un mensaje que no les gustaba, trataban de callarlo, aún de matarlo. Pero a los profetas que hablaban nada más de prosperidad y de buenos días y que Dios los ama y esto y el otro, a ellos sí, oh, ven, habla, predica todo lo que quieras. ¿Y cuánta gente hay así en estos días? Hay muchas iglesias que predican la prosperidad, un evangelio de prosperidad, y están llenas, porque la gente quiere escuchar eso. ¿Quién no? ¿Quién no quiere escuchar que van a prosperar? Pero cuando se predica el evangelio duro, ahí sí no nos gusta, ¿verdad? Dios les dice aquí, versículo 12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de sus aprisco, harán estruendo por la multitud del hombre, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. El deseo de Dios siempre ha sido de pastorear sus ovejas. Y un día Jesús vendrá y Él se sentará en su trono y Él será el pastor de pastores. Él será el que guía a su pueblo. A Él será el que escucharemos. ¿Será que nos dormiremos también cuando Jesús predique? Yo espero que no. Vamos a seguir. Capítulo 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no coincidiré a vosotros saber lo que os es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Isaías 5:20 nos dice, ay del que le llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estos líderes del pueblo habían rechazado el buen mensaje y habían tomado el mal mensaje y habían enseñado al pueblo qué mensaje seguir. Y aquí Dios les dice, no les toca a ustedes saber lo que tengo que decir. Dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo.
¿Cuánta gente hoy en día, mis hermanos, está llamándole al pecado bueno? Es bueno, dicen, que un hombre viva con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer. Es bueno que sean felices. No, no es bueno. Y hay cristianos que lo apoyan. No lo puedo entender. Ay de aquel que le llame a lo malo bueno, dice Dios. Sea hijo de Dios o no lo sea, el juicio de Dios viene para los que no hacen caso. Seguimos adelante, versículo 3, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel por piel sobre de ellos, y que quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo con qué comer, y al que no les dan de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Si usted a veces se pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo sabe uno cuál es la correcta? ¿Verdad? Algunos me han preguntado, pastor, ¿qué iglesia es la correcta? ¿A cuál iglesia puedo ir? Bueno, simplemente dese cuenta si Dios contesta la oración de su siervo en esa iglesia. Porque cuando Dios respalda al siervo, Dios contesta. Pero cuando el siervo está enseñando mentiras, ¿usted cree que Dios va a contestar? No. No, Dios no contesta. Y dice aquí en el versículo 4, cuando clamen a Jehová y no os responderá. Llega el momento cuando estos falsos maestros, falsos profetas que enseñan mentiras hoy en día, cuando claman a Dios y piden sanidad o piden restauración, y Dios no contesta. Si regresamos a Amós capítulo 8, voltea ahí unas 3 hojitas, mire, 3 hojas a la izquierda. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Va a llegar el día que la gente que se quede aquí, cuando usted y yo ya no estemos aquí, ya estemos gozando de la presencia de Dios, la gente va a tener comezón de oír y van a desear encontrar una Biblia y no la van a hallar. Van a desear encontrar una iglesia que esté abierta y que prediquen la palabra de Dios. Van a desear que Joshua Springs, Capilla Calvario, esté abierta y la iglesia va a estar cerrada. Porque yo no voy a estar aquí. Dios aquí dice, va a llegar el día que van a desear escuchar esta palabra y no van a poder oírla.
Versículo 8, mas yo, está hablando el profeta, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de justicia y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oh, qué necesario es estar lleno del Espíritu Santo para predicar en cuanto al pecado. ¿Usted cree que me tiemblan las canillas aquí? Deberá de verme en el trabajo. Me tiemblan aún más cuando sé que no hay nada más que maldad y pecado en ese lugar. Y que tengo que llegar a decirles, ustedes necesitan a Dios, ustedes necesitan a Cristo. De lo contrario, lo que les espera es el infierno. Es mensaje duro. Y aquí el profeta dice, los falsos profetas predican mentira, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo para hablar en cuanto a la iniquidad, la rebelión de Jacob. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, Dios es el que lo respalda. Y usted puede llegar y puede hablar con una persona en cuanto a su rebelión, porque no es usted la que le está hablando, es el Espíritu Santo a través de usted. Este es el profeta, este es el portavoz que está lleno del Espíritu Santo. Y no es su palabra la que convence, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted comparte, usted se queda admirado y dice, wow, ¿de dónde salió eso? Yo no sé de dónde salió. Yo sí, se llama Espíritu Santo y Él es el que está hablando por usted. Pasamos a la tercera parte, al capítulo 5. Y Dios aquí al capítulo 4, les empieza a hablar y les empieza a recordar lo que Dios ha hecho. Y en realidad les habla en cuanto al tiempo que los sacó de Egipto. Pero en el capítulo 5, Dios les da una promesa. Una promesa que la encontramos en Mateo. Y esta es una profecía mesiánica. Versículo desde el 1. Rodéate ahora sus muros, hija de guerreros, no han sitiado con vara, herirán y la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas como desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía nos está dando el lugar exacto donde el Mesías había de nacer. Y cuando llegamos a Mateo y encontramos que los reyes, los que conocemos como reyes magos, están buscando a Jesús, dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ellos habían leído, sabían la profecía en dónde había de nacer. Ahora, cuando hace mención de Belén Efrata, es porque habían dos Belénes. Había una al norte y una al sur, cerca de la ciudad de David. Y es ahí donde Jesús nació, Belén Efrata. Una ciudad tan pequeña que ni siquiera pasaba por la mente de la gente. Es como cuando la gente va a Yucca Valley. Dice, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde está eso? Sin importancia. Al desierto, dicen. Belén Efrata era un pueblecito donde no se esperaba que el Mesías, el rey del mundo, fuera a nacer. Y Dios aquí está diciendo, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel.
¿Usted cree que Dios no puede usarnos a nosotros? Si Dios usa lo más insignificante, nos dice Pablo en 1 Corintios. Lo más insignificante del mundo ha usado Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió a Israel no porque fuera una nación grande, porque Deuteronomio él mismo le dice, no los escogí porque sean nación grande, porque ustedes son los más pequeños, son los más insignificantes. Los escogí porque los amo. Dios no nos escogió a nosotros porque seamos buenos o lo merezcamos, simplemente porque nos ama. Pasemos al capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Está hablando en cuanto a Números capítulo 22 y 23. Lo puede anotar y buscarlo más adelante porque se nos está acabando el tiempo. Pero Dios aquí, Números 22 y 23, está hablando en cuanto al profeta Balaam, cuando Balac, el rey, lo manda a llamar para que llegue y eche maldiciones sobre el pueblo de Israel, y Dios no le permite. Dice, no puedo maldecirlo porque es el pueblo de Dios. Y Dios dice, ¿se acuerdan de esa vez? Cuando Balaam quiso echar maldiciones sobre ustedes, ¿qué hice yo? Lo volví en bendición. ¿Qué ha hecho Dios en su vida para que usted se dé cuenta de quién es Dios? De las obras de Dios. Y les hace recordar, dice en el versículo 4, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la tierra de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Moisés, Aarón y María eran hermanos. Y Dios los está mencionando a ellos tres como los líderes que Él usó para sacarlos de la servidumbre. ¿A quién ha utilizado Dios para sacarlo a usted? ¿Quién fue el que le predicó el evangelio un día? ¿A causa de quién es que ahora usted está sentado aquí? Dios dice, acuérdate al siervo que usé, de dónde saliste, cómo te he bendecido hasta ahora. Y le dice al pueblo, ¿qué les he hecho? Contéstenme, ¿qué les he hecho? Dice Dios. ¿Qué podremos decir a Dios cuando Él nos pregunta, ¿qué te he hecho para que no me ames? ¿Qué te he hecho para que no me sirvas? Contéstame. Wow. ¿Qué podremos hacer? Postrarnos frente a Él y pedir perdón. Humillarnos, lo cual es lo que sigue adelante. Dice, ¿con qué me presentaré? Versículo 6. Ante Jehová y adoraré a mi Dios altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y quién lo establece.
¿Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Yo no conozco su vida. Yo no sé cómo viven. Obviamente no vivo con ustedes. Pero Dios aquí nos está diciendo, ¿hay en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? En la casa de los impíos lo podemos esperar, ¿verdad? Pero ¿qué de la casa del Hijo de Dios? ¿Está nuestra casa limpia de pecado? ¿Está nuestra casa dedicada al servicio de la obra de Dios? Cada uno de nuestros cuartos, la cocina, la sala, solo el nombre de Dios debe de ser glorificado en su casa. O hay cosas que aún usted debe de deshacerse y de sacar. Porque Dios nos está diciendo aquí, si hay algo que tienen que sacar, sáquenlo. Sáquenlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Es sabio hacer caso cuando Dios nos habla. Mis hermanos, solo usted y Dios sabe si hay algo aún en nuestro corazón que debemos de quitar, de cambiar. Dios nos ha estado llamando a cambiar. Y yo no sé por qué cada vez, Señor, otra vez, nos sigue llamando a cambiar. ¿Qué debemos de cambiar? Yo no lo sé. Pero mientras Dios sepa que hay algo que cambiar, el mensaje seguirá de cambiar. Hasta que Dios sepa que lo que había de cambiar se ha cambiado. Capítulo 7 termina el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? El volver a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá las verdades de Jacob y de Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo antiguo. Dios perdona y olvida. Escuchaba un predicador decir, Dios avienta nuestros pecados al fondo del mar y pone un rótulo, no se permite pescar. Quiere decir que una vez Dios los ha echado al fondo del mar, nadie los puede sacar. A veces nosotros estamos ahí sacando todavía nuestro pecado. Y Dios dice, ya déjalo ahí. Yo ya me olvidé, ya lo eché a lo más profundo. Déjalo. ¿Por qué sigues con ese pecado? Dios es bueno, es grande, es misericordioso para perdonar. Tenemos 4 minutos para ver Nahum, el libro que continúa. Este libro de Nahum describe la descripción de Nínive. ¿Quién es Nínive? ¿Se acuerda cuando vimos Nínive? La semana pasada. Jonás, que es la ciudad contra la que Jonás fue y predicó. Y fue y les dijo, en 40 días Dios va a destruir la nación. Y el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. 150 años después, los asirios tomaron cautiva la ciudad, y la ciudad de Nínive llegó a ser una de las más pervertidas, una de las peores ciudades, una de las ciudades que constantemente estuvo tratando de apoderarse y de tomar posesión de Judá.
Esos eran los asirios. Entonces Dios aquí ahora trae el castigo sobre Nínive. Y dice rápidamente, Nahum es uno de los profetas que en realidad no tenemos nada de información de él. Simplemente el libro que está aquí es la primera y última vez que aparece. No sabemos mayores datos. La fecha es aproximadamente 633 a 612. El mensaje es a Nínive y habla en cuanto a la caída. Está dividido en dos partes. El decreto de la destrucción, capítulo 1, capítulo 2 y 3. La descripción de la destrucción. Es un libro bastante fácil. Y dice versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Escos, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de su adversario y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino y las nubes sobre el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace sacar y agosta todos los ríos. Basén fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este profeta Nahum está hablando a la nación de Nínive y les está diciendo que Dios la va a castigar por su perversión, por ser tan malvados, por ser tan vil, dice el versículo 14, termina llamándolos por ser viles. Esta nación deseaba lo peor para los judíos, quería tomar posesión de Judá y obviamente matarlos a todos. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso que protege a sus hijos, pero a los hijos que le obedecen, a los hijos que hacen su voluntad. Dice, Él conoce a los que en Él confían. Él los protege. ¿Confía usted en Dios? Entonces no debía de sorprenderle porque Dios lo protege tanto, porque usted confía en Dios. Dios lo sabe y lo conoce. Para el que no confía en Dios, Dios también lo sabe y lo conoce. Y mis hermanos, Dios es un Dios que quiere proteger a su pueblo, pero quiere que su pueblo confíe en Él plenamente. A veces creemos, y aún estos profetas decían, ¿cuándo se llegará el día de Jehová? ¿Cuándo se llegará el día que nos librará? ¿Cuándo se vengará de nuestros enemigos? Y Dios dice, ya llegará el día, ya llegará el día. Pero mientras tanto, por desobedientes, van a caer en cautividad por 70 años bajo Babilonia. Y por desobedientes van a venir los asirios y van a tomar cautiva 46 de las ciudades, excepto a Jerusalén. Dios dice, yo los protejo, pero tienen que obedecerme. Y a estas naciones que parecería que Dios les permite salirse con la suya, dice Dios, no, llegará el día. Esta nación fue fundada en la palabra de Dios. Esta nación fue fundada, establecida en la oración y la palabra de Dios.
Leía un documento donde decía del año 1643, donde decía que el propósito para venir a las Américas, esto era cuando todavía estaba bajo Inglaterra, decía que era para venir y proclamar el evangelio de salvación. Ese era el propósito de esta nación, proclamar el evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Digo yo, ¿qué tan lejos nos hemos desviado? Donde ahora ni siquiera puede usted orar en una escuela pública. Mis hermanos, el tiempo de Dios está llegando. Y llegará el día cuando esta nación también llegue a ser castigada por Dios por haberse olvidado y haberle dado la espalda a Dios. Incline su rostro. Señor, te agradecemos por tu palabra. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de leerla, de estudiarla. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que sigas hablándonos y que sigas, Padre, moviéndote en medio de nosotros. Gracias por la obra que estás haciendo. Ayúdanos a ser dispuestos a estar listos para servir, listos para obedecer cuando tú nos llames. Y mi Dios, que juntos como iglesia nosotros podamos predicar el mensaje de salvación en este lugar, porque aquí es donde tú nos has traído. En tu nombre oramos. Amén. Queremos compartir con ustedes un pequeño refrigerio. Lo teníamos para el domingo para celebrar el cumpleaños de nuestro hijo, pero tuvimos una enfermedad.